Bienvenidos al taller de filosofía griega de Luciano Silva, edición 2021. Este año vamos a empezar a trabajar estudiando al sofista y filósofo Gorgias de Leontinos. Antes de entrar en el tema, yo quiero explicar algunas cosas sobre mi perspectiva sobre la filosofía griega. Si ustedes observan, el taller no se llama taller de filosofía antigua, se llama taller de filosofía griega. Y ese no es un cambio de palabras accidental. Yo prefiero hablar de filosofía griega en vez de filosofía antigua. ¿Por qué? Porque para mí, recorrer la filosofía griega no es como visitar un museo. Para mí, la filosofía griega tiene presente y tiene futuro. Para mí, la filosofía griega no es algo muerto, sino algo vivo. Para mí, la filosofía griega no es un bello adorno de nuestra historia, sino un instrumento para hacer filosofía hoy y mañana. Por eso, con matices, pienso que la filosofía griega de hace más de 2000 años, en algún sentido, habita el futuro. Por eso no hablo de filosofía antigua. Sí, es cierto, es antigua y está en el origen de nuestra filosofía contemporánea. Pero, para mí, eso no quiere decir que la filosofía griega, situada en la historia antigua, entre comillas, no trascienda a su contexto de origen y no tenga vigencia hoy y no tenga futuro mañana. Para mí, la filosofía griega que aconteció en el pasado trasciende su contexto y tiene presente y tiene futuro, con matices, por supuesto. Uno no puede recuperar, por ejemplo, a Aristóteles totalmente hoy por hoy, pero sí pienso que hay ideas, hay problemas, hay conceptos, etcétera, que tienen presente y futuro. La filosofía griega es origen de la filosofía contemporánea. Ahora, como origen de la filosofía contemporánea, se puede entender en dos sentidos muy distintos. En un sentido, sería el origen de la filosofía como algo que quedó allá atrás, digamos así, y nada más, como algo que quedó allá atrás y que en algún sentido caducó. ¿Bien? Pero hay otro sentido, según el cual la filosofía griega es origen de la filosofía contemporánea, en tanto es su punto de partida histórico, pero que también puede ser origen de la filosofía contemporánea en el sentido de que retornar sobre la filosofía griega puede reoriginar a la filosofía contemporánea. Y es en este segundo sentido de origen de la filosofía contemporánea que me gusta pensar a la filosofía griega como un origen que, por así decirlo, está en el pasado, pero que podemos recuperar con trabajo, por cierto, pero que podemos recuperar siempre y seguir reoriginando a la filosofía. Y en este segundo sentido, ese origen, por así decirlo, no quedó allá atrás, sino que constantemente, al menos en potencia, puede hacer nacer de nuevo y de forma renovada a la filosofía actual.
Yo me opongo a cierto historicismo, por así decirlo, en cuanto a la filosofía griega, que plantea que, por así decirlo, hay que reducir la vigencia, la validez y el interés de la filosofía griega a su contexto de producción, sin que la filosofía griega pueda trascender a su contexto de producción en cuanto a vigencia, validez, interés, etc. Ese historicismo yo lo repudio. Se habla de filosofía antigua y a veces este historicismo se adosa a esa idea de filosofía antigua, y entonces la filosofía antigua viene a ser como la pieza de un museo y que tiene un interés, si se quiere, histórico, estético, etcétera, pero no más. No es un instrumento, por ejemplo, lo que encontramos en el museo, no es algo que tenga utilidad para nuestra vida, pero para mí la filosofía griega sí tiene utilidad para la filosofía contemporánea y para la filosofía del futuro. Por eso, en cierto sentido, al oponerme a este historicismo, me opongo a la lectura de la historia de la filosofía de la modernidad. Y creo que es oportuno, porque nosotros estamos en la posmodernidad o en la posmodernidad. Creo que en definitiva posmodernidad y posmodernidad serían básicamente lo mismo. ¿Y cuál es la situación de la posmodernidad en filosofía? Es la situación de un nuevo comienzo. Uno puede decir, ciertamente, la situación de la filosofía en la posmodernidad es el fin de la filosofía. Esa es una lectura de la situación de la filosofía en la posmodernidad. La posmodernidad como fin de la filosofía. Pero yo veo a la posmodernidad en realidad como una oportunidad de renacimiento de la filosofía. Y veo a la filosofía griega justamente como una puerta, un canal a través del cual mejor habitar nuestra situación desamparada en filosofía en la posmodernidad. En fin, eso como introducción general a cómo veo la filosofía griega. Por eso hablo de filosofía griega y no de filosofía antigua. En fin. Bueno, ahora, Gorgias. Vamos a dividir nuestro trabajo de Gorgias en dos partes. La primera parte va a ser un panorama de la vida, de la obra, de los intereses de Gorgias, de su perfil como filósofo, etc. La primera parte va a ser un panorama. Y en la segunda parte, después del panorama, vamos a estudiar obra por obra las obras que se conservan, entre comillas, que son sobre el no ser o sobre la naturaleza, que en realidad no se conserva en su versión auténtica, sino en dos versiones doxográficas o resúmenes doxográficos, uno en Sexto Empírico y el otro en un anónimo que se los suele llamar Pseudo Aristóteles, en una obra que se conoce como De Melisso Genofane et Gorgia, en latín. Y después, a través de la obra que sí podemos creer razonablemente que se conserva en su versión auténtica, que es el elogio de Helena o el encomio a Helena. Y después la tercera es la defensa de Palamedes o la apología de Palamedes. Bien, entonces en una primera instancia nuestro trabajo de Gorgias va a ser panorámico: vida, obra, intereses, perfil como filósofo, etc. Y después vamos a estudiarlo obra por obra en estas tres obras que podemos decir que se conservan de formas distintas, porque el encomio de Helena y la defensa de Palamedes al parecer se conservan en su versión auténtica. Sobre el no ser o sobre la naturaleza lo que tenemos es un resumen, dos resúmenes de hecho, dos versiones doxográficas, como se dice en la jerga de estos estudios.
Bien, y mi idea es que cuando estudiemos obra por obra, yo le preste cierta atención, pero sin pecar de pedante, al texto en griego. Así podemos también pensar en griego, porque cuando estudiamos filosofía griega yo hago el énfasis de que determinados conceptos es imprescindible pensarlos en griego, como por ejemplo cuando estudiamos la epistemología de Platón y hay que estudiar el concepto de safeneia. Si uno no estudia el concepto de safeneia en su morfología griega, por así decirlo, en su construcción griega, y uno se queda solo con la traducción, por así decirlo, uno pierde demasiado. Entonces, cuando uno estudia filosofía en griego, el que enseña tiene que estudiar filosofía en griego, porque si no, se pierde. Entonces, en el panorama no es necesario, pero cuando estudiemos obra por obra vamos a estudiar griego. Yo voy a estudiar en griego y les voy a enseñar los conceptos que entienda que son claves, etcétera. En fin. Ahora, para preparar las clases de Gorgias, yo voy a usar, además de Diels y Kranz, los fragmentos de los presocráticos, que están en alemán y tienen los textos en griego, etcétera. Voy a usar de Gredos, Sofistas, Testimonios y Fragmentos, en la traducción de Antonio Melero Bellido. Y menos, pero también voy a usar, por la editorial Aguilar, Gorgias, Fragmentos y Testimonios, traducción de José Barrio Gutiérrez. Y también recomiendo que lean la parte del Gorgias, en la cual Sócrates conversa con Gorgias, etc. Y más allá de esta bibliografía, no quiero trabajar Gorgias con más bibliografía, y en particular bibliografía crítica secundaria. Yo vengo estudiando Gorgias desde hace años. Esta es la primera vez que lo enseño como yo creo que debe ser enseñado. He notado que, por así decirlo, hay cierto desajuste entre las lecturas de Gorgias y Gorgias, porque por ejemplo dicen por aquí y por allá, Gorgias era un escéptico, y yo pongo un signo de interrogación ante esa afirmación. No creo que sea evidente, ni mucho menos. Entonces pongo en duda un poco las lecturas que se han hecho. Porque, por ejemplo, uno encuentra como una especie de lugar común. Gorgias era un escéptico, ¿eh? Y a mí eso me hace ruido. Para ser honesto, me hace ruido. Entonces, lo que yo quiero es estudiar a Gorgias, por así decirlo, sin gafas. Mirarlo directamente. Y hacer el esfuerzo para entenderlo por mí mismo. Tengo un bagaje de lectura sobre Gorgias. Tengo. Pero quiero desprenderme un poco de ese bagaje para hacer una lectura nueva, que tratará de ser rigurosa, pero nueva en el sentido de personal, de propia, de auténtica, de que no la saqué de ningún lado, por así decirlo, sino de que la fabriqué. Ciertamente esto me pone en una situación incómoda, en la cual me siento a Gorgias como algo sumamente extraño, en la cual tengo que valerme de mí mismo para aprenderlo y conceptualizarlo. Pero bueno, de eso se trata mi trabajo en el taller, de estar en esa situación de incomodidad, de estar en esa situación de extrañamiento frente a las cosas, de estar en esa situación de necesitar pensar. Porque eso es lo que yo busco con este taller. Pensar. Entonces, yo les puedo recomendar, si quieren, cuando terminemos de estudiar a Gorgias, una serie de obras de bibliografía crítica secundaria. Pero yo voy a intentar mantenerme a dieta, porque no quiero ahorrarme pensar, porque no quiero ahorrarme la incomodidad, porque quiero aprovechar la oportunidad de pensar, justamente.
Entonces voy a buscar leerlo sin gafas, sin intermediarios, sin que nadie me venga y me diga tenés que pensar esto. Cierto, cargo con la mochila de la tradición. Yo tengo una formación, cargo con la mochila de la tradición, pero voy a tratar de alivianarla a esa mochila. Ahora, en cuanto a la lectura de Gorgias, yo sé que en el taller muchos han estudiado con bastante profundidad a Protágoras, y recomiendo que mientras estemos estudiando a Gorgias, hagan el ejercicio de compararlo con Protágoras y contrastarlo con Protágoras. Porque Gorgias y Protágoras son la primera generación de los sofistas y de los filósofos sofistas. Y en cierto sentido van juntos. Entonces, este ejercicio de comparar y contrastar lo voy a hacer ocasionalmente con Protágoras, ¿verdad? Gorgias con Protágoras, lo voy a hacer ocasionalmente, pero les recomiendo a ustedes que lo hagan. En fin, como una especie de ejercicio constante. Bueno, y ahora, después de esta explicación general del taller, después de esta explicación general de cómo vamos a estructurar nuestro estudio de Gorgias, cómo metodológicamente voy a trabajar yo, que básicamente se reduce en la metáfora de sin gafas, tratando de ver directamente qué es lo que me encuentro cuando leo a Gorgias, y con esta aclaración de que es bueno para ustedes pensar a Gorgias en relación con Protágoras. Después de esto, ya podemos entrar al panorama de Gorgias, que es lo que vamos a empezar a trabajar hoy. Bien, los referentes para Gorgias en cuanto vida y obra, los testigos que tenemos, los testimonios que tenemos para Gorgias en cuanto vida y obra son Filóstrato, Suda, Platón en el Gorgias, en el Menón y en el Fedro, pero curiosamente no en el Protágoras. Curiosamente Gorgias no aparece en el Protágoras, cuando sí aparecen sofistas como Protágoras, Hipias y Pródico en lo que parece ser una especie de ¿cómo decirlo? Coloquio o congreso de sofistas, ¿no? Que Sócrates llega en el Protágoras, nos cuenta Platón, Sócrates llega a la casa de Calias, si no recuerdo mal, y había una especie de congreso de sofistas. Bueno, Gorgias no está en ese congreso de sofistas. Yo me pregunto por qué, honestamente, porque si en definitiva el Protágoras es una ficción, ¿por qué Platón no pone también a Gorgias en ese congreso imaginario de sofistas que se nos describe en el Protágoras? Bueno, a mí eso me plantea un signo de interrogación. ¿Qué es lo que quiere decir que no esté Gorgias? Pero sí esté en el Gorgias, de forma clara, en el Menón, porque Menón alude a Gorgias, y en el Fedro, porque en el Fedro se hace una referencia a Gorgias. En fin. Bueno, otro referente o testigo es Diógenes Laercio, que escuetamente nos dice algo sobre Gorgias, pero curiosamente no incluye a Gorgias entre sus filósofos ilustres. Ustedes sabrán que la obra de Diógenes Laercio que tenemos es Vida de los filósofos ilustres y griegos, ¿no? Y entre esos filósofos ilustres incluye a Protágoras Diógenes Laercio, pero a Gorgias no. Solo habla al pasar de Gorgias 2 o 3 cosas, dice, etcétera, no con demasiado interés filosófico, por cierto. Pero bueno, en fin. Diógenes Laercio en esa escasez igual es un referente, un testigo para Gorgias. Otro es Diodoro Sículo, Genofonte, Aristófanes, que en 2 comedias al pasar se burla de Gorgias y lo trata como un charlatán, lo cual es lo que cabe esperar de Aristófanes, porque pensaba Aristófanes básicamente que todos los que filosofaban o investigaban eran charlatanes, y para Aristófanes lo único que valía era la tradición antigua ateniense, etcétera, etcétera.
En fin, bueno, después Plutarco, Pausanias, Eliano, Ateneo, Cicerón, el notable Cicerón, Plinio, Luciano de Samosata, Quintiliano y Sócrates, que fue discípulo de Gorgias y continuador de Gorgias, y fue el gran discípulo de Gorgias, por así decirlo, que incluso hay fuentes antiguas que consideran que superó a Gorgias y Sócrates, porque Sócrates profesó el mismo arte que Gorgias, el arte oratoria, la retórica. Bueno, después tendremos ocasión de hablar de Isócrates. Aristóteles, en la retórica, por ejemplo, también Clemente de Alejandría, Olimpiodoro, Sexto Empírico en contra de los matemáticos, que nos conserva en una versión muy clara, por suerte, sobre el no ser o de la naturaleza de Gorgias. Después tenemos el pseudo-Aristóteles anónimo Meliso, Genófanes y Gorgias, que nos conserva en otra versión doxográfica el sobre no ser y sobre la naturaleza de Gorgias. Teofrasto, el discípulo de Aristóteles y que después de Aristóteles lideró al Liceo. Atanasio de Alejandría, Demetrio de Bizancio, Longino, Planudes, Dionisio de Halicarnaso, etc. Y por ahí se va cerrando la lista de referentes que tenemos o de testigos que tenemos para Gorgias. Estos testigos tienen distinto valor en función de distintas variables. Por ejemplo, la distancia cronológica con Gorgias. Por ejemplo, qué calidad tenían las fuentes a través de las cuales accedieron a Gorgias. También en cuanto a la precisión con la que trabajaron y transmitieron los contenidos referentes a Gorgias. También en función de la dedicación que le dieron a Gorgias. Entre estos testigos o referentes sobresale Platón. Ahora, no es un testigo desinteresado, por así decirlo, Platón, sino que es un testigo crítico y hasta un testigo irónico, podríamos decir, si hacemos una lectura fina del Gorgias. Porque Platón se burla de Gorgias en el Gorgias. Porque, por ejemplo, les cuento, Gorgias se ufanaba de que él podía improvisar discursivamente sobre cualquier tema. Con lo cual vemos que se aproxima a Protágoras y su práctica antilógica, ¿verdad? En la cual Protágoras entrenaba a sus discípulos y se entrenaba para discutir sobre cualquier tema y defender cualquier posición. Bueno, en esto Gorgias, a través de la improvisación en relación a cualquier tema, etc., se acerca a Protágoras. Pero si vemos el Gorgias, cuando Sócrates interroga a Gorgias, el personaje, se muestra sumamente torpe para responder. Responde mal a las preguntas, tontamente mal a veces. Entonces es un testigo irónico Platón, aún así valioso. Hay que saberlo manejar. Ese es el problema con Platón como testigo de la filosofía y de los filósofos anteriores. Es un testigo indiscutiblemente valioso, pero hay que saberlo manejar, porque no es desinteresado. En fin, para la vida de Gorgias, el principal es Filóstrato en su vida de los sofistas. Estos testigos que les decía tienen distintos valores en función de la distancia cronológica, en función de la precisión, en función de la calidad de la fuente a través de la cual accedieron a Gorgias, en virtud también de la dedicación que le dieron a Gorgias, etc. Tienen distintos valores. Si nosotros fuéramos a hacer un estudio definitivo de Gorgias, que no es lo que vamos a hacer, sino que vamos a empezar a estudiar a Gorgias y en algún momento el taller volverá sobre Gorgias, etc. Si nosotros apuntáramos a hacer un estudio definitivo de Gorgias, por ejemplo, tendríamos que calcular qué valor tiene cada uno de estos testigos, jerarquizarlos y luego hacer una interpretación en virtud de la jerarquía de estos testigos. ¿Me explico? ¿Se entiende lo que quiero decir?
Pero no es lo que vamos a hacer. Nosotros lo vamos a tomar a todos como valiendo por igual, porque estamos empezando. Y para empezar me parece que esa es la mejor manera. Entre estos testigos tenemos algunos que son filósofos, otros que son lo que la tradición llama doxógrafos, y otros que son rítores, y otros que son historiadores, etc. Hay de todo un poco entre estos referentes o testigos para acceder a Gorgias. ¿Bien? Ahora, después de explicado esto de los referentes, los testigos para acceder a Gorgias, cómo tienen distintos valores y cómo habría que jerarquizarlos si uno fuera a hacer un estudio definitivo de Gorgias, cosa que no es nuestra intención, pero en fin, planteamos el problema para adelante. Después de explicado esto, entremos brevemente en lo que se conoce de la biografía de Gorgias. Gorgias nació en Leontinos, o Leontini. Algunos hablan de Leontinos, otros de Leontini. Bueno, esta era una ciudad en la isla de Sicilia, en lo que actualmente es Italia, que en esa época era conocido como la Magna Hélade, o la Magna Grecia, ¿verdad? Porque ustedes sabrán que todo el sur profundo de Italia, de donde viene mi familia Scabone, Sicilia, Calabria, Basilicata, era griego. Todo eso era colonia griega y lo siguió siendo, solo que cambió el que mandaba, por así decirlo. Siguió. Justo el otro día el profesor Calabria, que también es de esa zona de Grecia, me decía que se podía identificar a sus parientes porque todos tenían nombre griego. Es curioso. En fin, bueno, la cuestión es que Leontinos queda en Sicilia, en la Magna Hélade, en la Magna Grecia, sur profundo de Italia. Este sur profundo de Italia, griego, en la antigüedad, también dio a luz a Parménides en Elea, a Zenón en Elea, y fue donde se desarrolló el primer pitagorismo, el pitagorismo, si se quiere, originario, porque ustedes saben que, bueno, el pitagorismo trascendió, después se mezcló con el platonismo, etc. Pero el pitagorismo originario de Pitágoras y sus discípulos inmediatos, etc., habitaba en este sur profundo de Italia, en la Magna Grecia. Entonces, esta Magna Grecia era un territorio de la filosofía griega más antigua, si se quiere, junto con la Jonia, lo que se suele llamar Jonia, que es lo que actualmente es la franja costera de Turquía que da hacia el mar Egeo, ¿no? Las dos cunas de la filosofía griega más antigua están justamente en Jonia, de donde viene, por ejemplo, Heráclito, en Éfeso, o Anaximandro, en Mileto, y la otra cuna está justamente en este sur profundo de Italia, en la Magna Grecia, donde surge el pitagorismo primero, pero a partir de un jonio. Pitágoras era jonio, se fue para allá. Genófanes también, un jonio que se fue, pero que después vivió en la Magna Grecia, etc. Y a partir de Pitágoras y Genófanes es que después tenemos al pitagorismo y a Parménides, etc. Porque se suele decir que, bueno, que Genófanes fue una especie de precedente de Parménides, maestro de Parménides, dicen algunos, lo cual es cuestionable, pero en fin, ya está dicho en la tradición. Entonces, su origen está en Leontinos, en la isla de Sicilia, en la Magna Grecia. Y bueno, contextualizando, uno ve que esa era una tierra fértil para la filosofía griega, ¿no? Allí nació el eleatismo, o sea, la escuela de Parménides, el pitagorismo, etc. Según muchas fuentes como Filóstrato, Suda, Demetrio de Bizancio, Apolodoro, Pausanias y otros, Gorgias vivió más de 100 años y hablan de que vivió 109 años, lo cual es sumamente asombroso, increíble, pero las fuentes lo dicen. Y
algunas fuentes nos transmiten que cuando a Gorgias le preguntaban cómo había logrado ser tan longevo, él respondía que porque no había hecho nada por placer. Y me parece muy interesante esto. Me parece muy interesante porque es profundo. Por eso lo traigo a colación también. Él no había hecho nada por placer y eso era lo que explicaba que haya vivido tanto y tan bien. Porque las fuentes nos dicen que Gorgias llegó a la vejez sin perder sus facultades. Llegó a esta vejez tan larga, digámoslo así, sin perder sus facultades. Entonces era un problema que le planteaban. ¿Y por qué? ¿Cómo lograste vivir tanto? Bueno, la respuesta que nos transmiten es que porque me abstuve del placer, decía Gorgias. Digna respuesta de un sabio, creo. No sé. En fin. La cronología que se suele aceptar para Gorgias es la de Apolodoro, que sitúa su nacimiento entre el 483 y el 482 a.C. y sitúa su muerte entre el 392 y el 389 a.C. ¿Bien? No sé, es lo que nos transmite la escuela. Yo les enseño lo que la escuela dice. En este contexto fue contemporáneo, por ejemplo, de Anaxágoras, de Empédocles, de Zenón de Elea, de Sócrates. Sobrevivió a Sócrates y Platón en el Gorgias nos cuenta que se encontró con Sócrates, Gorgias, y en el Menón nos repite que Sócrates había conocido a Gorgias, etc., lo cual es de importancia para nosotros. Y llegó a vivir hasta la época de Platón. Y dice el mito que Gorgias llegó a leer el Gorgias de Platón y que se divirtió con lo mucho que Platón se burlaba de él. Y que en una oportunidad que se encontraron, Platón le lanzó una ironía, porque en un momento Gorgias regaló al santuario de Apolo en Delfos una estatua de oro, etc. Entonces Platón le larga la ironía de ahí viene el dorado y bello Gorgias. Y Gorgias le responde, qué bello el Arquíloco que ha dado a luz a Atenas. ¿Y por qué llama a Platón Arquíloco? Bueno, Arquíloco era un poeta que justamente hacía poemas chistosos para burlarse de los demás. Entonces, en fin. Y llamo la atención sobre esto porque me parece que es una cosa importante, es una de las claves para entender la filosofía griega, y es el especial sentido del humor que tenían estos filósofos griegos, ¿no? Cosa que hay que entender para entender el todo. En este contexto, junto con Protágoras, junto con Sócrates, pero también junto con Eurípides, por ejemplo, junto con Sófocles, junto con Pericles y con otros, pero estos son los más importantes, Gorgias protagonizó lo que se llama la Ilustración griega, de la cual ya hablamos en el taller en sesiones pasadas. La Ilustración griega, que es cuando, por así decirlo, en filosofía, ¿qué es lo que pasa? La filosofía descubre al hombre como origen y sustrato de problemas filosóficos. Y, por así decirlo, durante un tiempo se concentra en el hombre como origen y sustrato de problemas filosóficos, tanto desde un punto de vista fáctico como desde un punto de vista normativo, y tanto desde un punto de vista del hombre como individuo como del hombre como colectivo. ¿Bien? Y en eso está la Ilustración griega, en ese giro antropocéntrico, del cual, si se quiere, Protágoras es el mayor exponente, ese giro antropocéntrico donde se desplaza el interés del toón, del ente y la physis, la naturaleza, al anthropos, al ser humano.
hay un cambio de énfasis, por así decirlo. Antes la filosofía había hecho énfasis en la physis y en el hombre en tanto parte de la physis, y con la ilustración, por así decirlo, es como que el hombre se descubre como extraño en la physis y como problema en sí mismo, por así decirlo, independientemente de la physis. Y esto es lo que se conoce como ilustración griega, ¿no? Después viene Platón, que hace toda una síntesis de la filosofía presocrática y la ilustración griega, y después Aristóteles todavía lleva esa síntesis más adelante, inventando las ciencias que conocemos, o muchas de ellas por lo menos. En fin. Se dice que fue discípulo de Empédocles, y se dice que Empédocles fue discípulo de Parménides. Es dudoso que haya sido discípulo de Empédocles. Al parecer, según el Menón, una cuestión en la que estaban de acuerdo Gorgias y, según el Menón, y Empédocles, era la concepción de la sensación, de la percepción humana. Porque ¿qué era lo que planteaba Empédocles y supuestamente Gorgias aceptaba? Que las cosas irradiaban efluvios. ¿Qué eran estos efluvios? Mucho no se sabe. Bueno, la cuestión es que las cosas irradiaban efluvios. Entonces, los seres humanos tenemos determinados poros, decían. Y algunos efluvios, que vendrían a ser como partículas que irradian las cosas, caben en determinados poros y otros no. O son demasiado pequeños o son demasiado grandes. Entonces, no encastran. Entonces, ¿cómo Empédocles y después supuestamente Gorgias explicaban la percepción? Bueno, tenemos determinados efluvios y determinados poros. Tal efluvio encaja con tal poro. Bueno, eso es, por ejemplo, la vista. Tal efluvio encastra con tal otro tipo de poro. Bueno, eso es el olfato. Tal otro tipo de efluvio encaja con tal otro tipo de poro, bueno, eso es el oído. Y así Empédocles explicaba la sensación. Bueno, según el Menón, Gorgias aceptaba esta explicación de Empédocles de la sensación. Ahora, más allá de eso, yo no encuentro ninguna evidencia para darle contenido a esto de que fue discípulo de Empédocles. ¿Qué significaría? Si que estudió con Empédocles y que lo continuó. En principio, cuando alguien dice que es discípulo de otro, yo entiendo que aprendió de él de forma sustancial y que en cierto sentido sigue su camino, ¿no? Sigue su escuela. Bueno, eso no lo encontramos en Gorgias, no encontramos que siga la escuela de Empédocles. Empédocles, ustedes recordarán que hablaba de las 4 raíces: la tierra, el agua, el fuego y el aire, y después 2 fuerzas motrices que eran el amor y el odio. El amor unía a los semejantes y el odio separaba a las cosas. El amor era una cosa que unía y el odio una cosa que separaba, y entonces estas fuerzas predominaban alternativamente en el ciclo del cosmos. Entonces teníamos un momento de predominio absoluto del amor, donde teníamos la esfera, donde todo estaba unido con todo, y después se rompía ese predominio del amor y empezaba el predominio del odio, y todas las cosas se iban separando hasta que predominaba absolutamente el odio, y luego de que predominaba absolutamente el odio empezaba a predominar el amor, y así circularmente ad infinitum. Esta era la ontología de Empédocles, por lo menos. Bueno, no encontramos nada parecido. Se habla también de que fue influenciado por los sicilianos Corax y Tisias, que pasan por ser los creadores de la retórica. Y es probable que haya sido influenciado por Corax y Tisias, porque Gorgias era un retor, o sea, un profesional de la retórica, y de algún lado tiene que haber aprendido. Pero también es cierto que, como dice Filóstrato,
Gorgias la llevó a un nuevo nivel y la refundó y la sofisticó, descubriendo muchos recursos retóricos, muchas figuras retóricas, muchas estrategias retóricas, como por ejemplo nos testimonia Aristóteles, cuando el otro habla con sentido del humor, destruir el sentido del humor con la gravedad, y cuando el otro habla con gravedad, responderle con sentido del humor. O sea, son estrategias retóricas. Bueno, la cuestión es que Gorgias probablemente haya aprendido de estos paisanos suyos de Sicilia, Corax y Tisias, pero también es cierto que llevó la retórica a un nuevo nivel, y Filóstrato lo ilustra muy claramente al comparar el papel de Gorgias en la historia de la retórica griega con el papel de Esquilo en la historia de la tragedia griega. Y dice, lo que Esquilo fue a la tragedia, Gorgias fue a la retórica. Y Esquilo fue un transformador de la tragedia, la estructuró, la renovó, la reformuló, por así decirlo. Es algo totalmente distinto a la tragedia griega antes y después de Esquilo. ¿Bien? Bueno, ahora, por otra parte, es evidente una fortísima influencia de Parménides, de Zenón de Elea y de Meliso de Samos, o sea, el eleatismo en cuanto al problema del ser, y en cuanto a lo que se conoce como método apagógico, que no es otra cosa sino que la reducción al absurdo, que los griegos solían conceptualizarlo como demostrar que algo es imposible, porque contiene una contradicción, pero lo conceptualizaban a la reducción al absurdo como demostrar que algo es imposible, justamente porque la contradicción es lo imposible. Una notoria influencia de Parménides, sobre todo sobre el no ser y sobre la naturaleza de Gorgias, y cuando estudiemos vamos a ver que en esta obra hay una abierta dialéctica con Parménides, un contrapunto con Parménides, podríamos decir, y entonces queda claro que, tomó el problema de Parménides y definió lugares conceptuales totalmente opuestos a Parménides, pero que de alguna manera Parménides posibilitó al plantear los problemas. O sea, no quiero decir que Parménides influyó a Gorgias en el sentido de que Gorgias tomó las tesis de Parménides, sino que influyó a Gorgias en tanto Gorgias tomó los problemas de Parménides y ocupó posiciones que son lugares conceptuales que son posibles en los problemas de Parménides, en los problemas ontológicos de Parménides. Y también creo yo que hay una influencia del eleatismo en cuanto a tecnologías argumentales, por ejemplo la reducción al absurdo. El único antecedente que tenemos es en el eleatismo. Y Gorgias llevó estas tecnologías argumentales un paso más allá, como vamos a ver, porque Gorgias, por ejemplo, introduce la tecnología argumental novedosa en su contexto de lo que se puede llamar exhausción de alternativas. ¿Qué quiere decir esto de exhausción de alternativas? Bien, quiere decir lo siguiente. Dada una premisa P, plantear que si P, entonces o bien Q, o bien R, o bien Z. Punto. Y esas son las alternativas si P. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, Gorgias dice, por ejemplo, si el ser existe, entonces el ser es eterno, o es engendrado, o es ambas cosas, y no hay más opciones. Y eso se llama exhausción de alternativas, porque todas las alternativas quedan puestas arriba de la mesa. Y Gorgias combina este método, esta tecnología argumental novedosa de la exhaustion de alternativas con el método apagógico, con la reducción al absurdo. Por ejemplo, sobre el no ser. Entonces dice, si el ser existe, entonces o es eterno, o es engendrado, o es ambas cosas. Pero es imposible que sea eterno, porque es absurdo. Es imposible que sea engendrado, porque es absurdo. Y es imposible que sea eterno y engendrado, porque es absurdo. Entonces el ser no existe. Y esa es la forma lógica del razonamiento de Gorgias. Esta forma lógica, hasta donde nosotros podemos llegar a saber, la descubrió Gorgias antes de la lógica, porque recordemos que la lógica empieza
con empieza. Es explicitada con Aristóteles, ¿no? Si quisiéramos hacer una historia de la lógica más profunda, más de fondo, tendríamos que empezar probablemente en Parménides, y Gorgias sería un momento muy importante de esa historia de la lógica. Porque dentro de la filosofía preplatónica, prearistotélica, después de los eleáticos, el gran argumentador es Gorgias, el que hace los mejores argumentos, a veces capciosos, a veces sofismas, sí, pero buenos igual, porque si un sofisma atrapa, funciona. ¿Me explico? Mientras no se descubra que es un sofisma, en fin, hay mérito también en hacer un buen sofisma, creo yo, y mérito lógico. En fin. Por otra parte, tenemos también en Gorgias, de forma bastante clara, una recepción de la tradición poética. Y esto nos tiene que hacer pensar en lo que dice Protágoras en el Protágoras de Platón, cuando Protágoras dice que los sofistas, justamente, como él, lo que hacen es hacer lo que hacía Homero, pero al descubierto, sin disfraz. Y que Homero hacía lo que hacen los sofistas, pero disfrazado de poeta. En fin. Y aquí vemos otro punto de contacto con Protágoras, ¿verdad? Y esta recepción de la tradición poética se da tanto en cuanto a que recoge temas míticos, como en cuanto a que su forma de la retórica, la forma de la retórica de Gorgias, al parecer era muy poética. De esto conocemos poco, solo un pedazo del epitafio, de una obra que se llama Discurso Epitafio de Gorgias. Y lo otro que conocemos de la obra de Gorgias no tiene este elemento poético tan marcado. Hay sí elementos retóricos, poéticos, etc. Pero más se conserva del aspecto erístico de la retórica de Gorgias. Recuerden, lo erístico tiene que ver con la argumentación. Tiene que ver con la dialéctica propia de los sofistas en las que ellos se entrenaban y en las que entrenaban a otros. Y erística quiere decir justamente arte de la disputa. Bien. Después nos cuentan que su primera visita a Atenas fue en el 427 a.C. Y a mí me parece extraño que recién casi que a los 60 años, por primera vez en este contexto, Gorgias fuera a Atenas, cuando en esa época Atenas era básicamente el centro de Grecia y el eje de la cultura griega, ¿no? En esta época. Pero bueno, lo que se nos dice es que la primera visita a Atenas de Gorgias fue en el 427 a.C. y que fue por una situación que es la siguiente. Su ciudad, Leontinos, estaba en guerra con otra ciudad de la isla de Sicilia, Siracusa. Siracusa era mucho más poderosa que Leontinos. Entonces Leontinos manda como embajador jefe a Gorgias a Atenas para negociar una alianza militar con Atenas para luchar contra Siracusa. Bien, esto nos lo transmite Diodoro Sículo y otros. Y bueno, en esta situación, Gorgias habló frente a la asamblea, a la eclesía ateniense, y tuvo un gran éxito político y un gran éxito personal, gracias a su retórica. Quedaron todos impresionadísimos con cómo hablaba Gorgias. Claro, porque Gorgias realmente tenía el sombrero del mago en cuanto a la palabra. Sacaba formas impresionantes, ¿no? Y eso en vivo y en directo, y a veces incluso improvisando, porque la retórica de Gorgias
daba lugar a la improvisación y él jugaba mucho con la improvisación. Decía, plantéenme una pregunta y largaba un discurso lleno de figuras, etc. Después vamos a ver que también eso le valió la acusación de ser superficial, de ser vacío, de ser puramente formal. Acusación que no tiene nada de sorprendente, porque si uno lo único que tiene es la retórica y una cultura general, después cuando hable de cualquier cosa, como Gorgias hacía, es claro que lo que más va a haber es retórica que conocimiento. Entonces eso, por así decirlo, es una trampa que el propio Gorgias se generaba. Pero bueno, en fin. Y vamos a ver que esta idea de que la retórica sofística es carente de conocimiento y no generadora de conocimiento, también aparece como una especie de reproche implícito de Platón a Gorgias en el Gorgias. En fin. Después, según Platón, habría habido más visitas a Atenas y habría tenido estudiantes en Atenas, etc. Según Isócrates, que fue discípulo de Gorgias, ya les anticipo, Gorgias nunca fijó residencia en ninguna polis. Esto es importante. O sea, era un peregrino, teóricamente, según Isócrates, que Isócrates debemos considerarlo un buen testigo de Gorgias. No fijó, según Isócrates, residencia en ninguna polis. Bien, y aquí llegamos a por qué lo podemos llamar sofista. Bueno, él era un maestro, y un maestro de retórica, y por esto cobraba. Y supuestamente lo que daba era seminarios. Y cobraba 100 minas. Que no tengo mucha idea de cuánto dinero vendría a ser hoy, pero es bastante. Lo mismo que cobraba Protágoras. Enseñaba retórica en seminarios. Y por eso podemos llamarlo sofista, con propiedad. Y solo enseñaba retórica. Y por eso es un sofista especial. Porque los demás sofistas enseñaban otras cosas además de retórica. Muchos, como regla general, enseñaban retórica, pero Protágoras sabemos que enseñaba cómo administrar bien los bienes familiares, según el Protágoras, y cómo tener éxito en la asamblea, ¿verdad? Y tener éxito político tanto en la acción como en el discurso. Esto según el Protágoras de Platón, etc. Y sabemos que, por ejemplo, Hipias enseñaba matemática, astronomía y otras cosas. Bueno, Gorgias solo enseñaba retórica. Se deduce que no enseñaba arete. Pero no solo no enseñaba arete. Según el Menón de Platón, Gorgias se reía de los que prometían enseñar arete. Se reía de ellos. Y esta risa para mí es muy significativa. ¿Qué significa? ¿Significa que para Gorgias no se puede enseñar la arete? Bueno, hay quienes piensan que Gorgias pensaba eso, que no se puede enseñar la arete. Y entre ellos está el especialista José Barrio Gutiérrez, cuya traducción les dije que iba a usar como referencia. Y le atribuye toda una ética a Gorgias, este especialista José Barrios Gutiérrez, según la cual la ética no es enseñable en sentido estricto. Y no es enseñable ¿por qué? Porque lo correcto es lo oportuno en cada situación para Gorgias, supuestamente. Repito, para Gorgias lo correcto sería lo oportuno, lo que es kairos, lo que es oportuno en cada situación. Y cada situación es distinta. Entonces, si cada situación es distinta, no puede haber leyes universales éticas. Sino que la virtud consiste en una especie de instinto natural para acertar en lo que es oportuno hacer en cada situación, siendo cada situación distinta de cualquier otra situación. ¿Me explico?
Entonces, como supuestamente Gorgias pensaría que lo correcto, la virtud es hacer lo oportuno en cada situación, y cada situación es distinta, entonces no puede haber leyes universales éticas, entonces no se puede enseñar la ética. Porque ¿cómo se puede enseñar? Solo se puede ser virtuoso por un don de la naturaleza que nos permite reconocer lo oportuno en cada situación. Y esto es lo que le atribuye José Barrios Gutiérrez a Gorgias. Y esta atribución tiene cierto sentido, porque según el Menón expresa la concepción de la virtud de Gorgias. Y la concepción de la virtud que expresa Menón es que algo así como en cada situación lo correcto cambia. Por ejemplo, si uno es un hombre adulto, en tal situación lo correcto es hacer esto, pero si uno es mujer adulta, lo correcto es hacer otra cosa. Y si uno es niño, lo correcto es hacer otra cosa. Y si uno es viejo, lo correcto es hacer otra cosa. Y si uno es libre, lo correcto es hacer otra cosa. Y así. ¿Me explico? O sea, lo correcto es lo oportuno en cada situación y en la peculiaridad de cada situación. Entonces, si Menón, como se nos dice en el Menón, es portavoz de Gorgias, bueno, Gorgias parecería pensar así. Y además encontramos que una idea gorgiana por el estilo de lo correcto es confirmada por Aristóteles, porque Aristóteles dice: se equivocan todos aquellos que, y entre paréntesis, como Sócrates, tratan de definir a la virtud universalmente. Lo más correcto, dice Aristóteles, es hacer como Gorgias. Es decir, la virtud en tal cosa es esto, la virtud en tal otra es esto otro. Y no hay algo que sea universal a todo lo virtuoso, ¿me explico? En fin, y esa sería la supuesta ética de Gorgias, que la podremos reducir a esta ecuación: situación más kairos. Dada una situación, hacer lo oportuno, lo que es kairos. Y la noción de kairos viene de la retórica, tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con la situación, viene a ser lo que encaja en la situación, lo que mejor encaja en la situación. Y viene de la retórica, y viene del modo en que se recomienda hilvanar el discurso. Pero Gorgias la habría extrapolado al ámbito de la ética. Bien, después sabemos que como rétor hacía performances públicas de oratoria. Y las hacía también en fiestas panhelénicas muy importantes, como las de Olimpia, las de Delfos y otras. Y al parecer en estas performances públicas de oratoria, en fiestas panhelénicas sumamente importantes, o sea, imagínense que Gorgias venía a ser como una estrella cultural en aquella Grecia, ¿no? Porque si en las fiestas panhelénicas más importantes lo convocaban para hacer performances públicas de oratoria, bueno, supuestamente tendría que ser muy, muy bien reputado en esa época. O sea, porque no estamos hablando de un honor menor, estamos hablando de un honor mayor. Y supuestamente en estas fiestas en las que él hacía estas performances públicas de oratoria, etcétera, se organizaban competencias de oratoria. Y Gorgias competía. Y parece que como Hipias, Gorgias se presentaba a estas performances públicas de oratoria vestido de púrpura. Lo cual es significativo porque habla de que estos sofistas se consideraban herederos de los poetas y de los rapsodos. Porque los rapsodos y los poetas justamente se presentaban públicamente vestidos de púrpura. Porque el púrpura era un color ritual, con significación religioso-política, digámoslo así. Bueno, y está la anécdota de que pronunció una performance pública de oratoria en Delfos, y después en ese mismo lugar, en el santuario de Delfos, se puso una estatua de oro de Gorgias que el propio Gorgias regaló, etcétera. Una anécdota más.
Algunos quieren deducir de esto que Gorgias tenía muchísimo dinero. Puede ser. Y Sócrates nos dice que no. Que no tenía, porque nos dice Isócrates, Gorgias nunca se casó, nunca vivió en ninguna ciudad, etcétera, y solo dejó cuando se murió 1000 estáteras, y eso no era mucho dinero. Entonces no se sabe qué hacía con el dinero, o si no cobraba tanto, o lo que sea, pero bueno, ¿cómo compatibilizamos esta anécdota de la estatua de oro con lo demás? No sé, tampoco es demasiado importante. Bueno, entre los discípulos, bueno, hubo legión de discípulos, ¿no? Y entre ellos destacó con mucho Isócrates. Isócrates es un compañero de generación de Platón. Es un compañero de generación de Platón. Es de la misma generación de Atenas que Platón. Y si ustedes ven, hacia el final del Fedro, Sócrates expresa una idea de Isócrates. Sócrates expresa una idea de Isócrates muy alta, muy bella, muy... de decir, este joven promete mucho, etc. Con lo cual vemos la valoración platónica de Isócrates. Y entre Platón e Isócrates hay una relación bastante estrecha. Y vale la pena estudiar a Isócrates en relación a Platón y a Platón en relación a Isócrates. Yo no lo he hecho, pero es algo que sería bueno que alguien lo haga. Seguramente ya hay camino hecho en eso. Pero bueno, está. Otro fue Polo, que aparece en el Gorgias de Platón. Otro fue Alcidamas. Y estos fueron discípulos para profesar la misma profesión, la profesión de rétor. O sea, la profesión de profesional del discurso persuasivo. Y no solo persuasivo, sino persuasivo y bello. Y persuasivo por bello y bello por persuasivo. O sea, son cosas que están como entrelazadas. En fin. Tenemos esos discípulos. Después parece que influyó mucho en Critias, el que, si ustedes recordarán, fue amigo de Sócrates y después... lideró la tiranía de los 40, después de la caída de Atenas en la guerra del Peloponeso. Ustedes recordarán que cuando Esparta vence a Atenas en la guerra del Peloponeso, cae el régimen democrático y se instala una tiranía oligárquica proespartana, porque había proespartanos entre los oligarcas de Atenas. Todos los oligarcas eran proespartanos y los demócratas eran filoatenienses, etc. Un problema político de la época. Bueno, uno de esos 40 tiranos fue Critias, que también fue amigo de Sócrates y que también, entre otras cosas, por su amistad con Sócrates, a Sócrates después lo condenaron a muerte, ¿no? Porque, bueno, entre los jóvenes que había corrompido, y que eso se lo acusa, estaría Critias. Después, otro que fue influido por Gorgias fue Alcibíades, que también fue amigo de Sócrates y también fue un político importante en Atenas. Ustedes recordarán que Alcibíades es de la generación de los famosos demagogos o demagogos. Y Alcibíades tuvo protagonismo en la historia política de Atenas en la época que va de la muerte de Pericles a el fin de la guerra del Peloponeso. La guerra del Peloponeso termina más o menos en 403 a.C., que empezó más o menos por el 430, y en un punto de la guerra del Peloponeso se muere Pericles y ahí asciende una nueva generación de políticos que son los formados por los sofistas, y ahí viene Alcibíades y hace cualquier desastre en la política ateniense y se cambia de bando, hace cualquier cosa, y bueno, y también resulta que Alcibíades había sido muy amigo de Sócrates, había sido amante, platónicamente amante de Sócrates según el banquete de Platón,
¿verdad? Ustedes recordarán que hacia el final del banquete de Platón estaban hablando del amor, y el amor tiene mucho que ver con Dioniso. Y aparece Alcibíades de una forma completamente dionisíaca, totalmente borracho, con flautistas, etc. Y ahí cuenta la anécdota de cómo Sócrates lo había enamorado a él y lo había desengañado, y lo que Sócrates significaba en su vida, etcétera, etcétera. Y por Alcibíades también fue que a Sócrates lo acusaron de corromper a la juventud. Critias, del que hablé antes, aparece en el Cármides de Platón. El diálogo principal del Cármides es entre Sócrates y Cármides, pero Critias es el que intermedia para que Sócrates hable con Cármides. Y Critias era tío de Platón, además. Pero Platón no tuvo nada que ver en estas intrigas políticas, porque no se metió en política, según lo que nos cuenta en la carta séptima. O sea, cuando vio que mataron a Sócrates, dijo: no, política solo para hacer utopía. Dijo, no. Bueno, es cierto que después, convencido, fue a Sicilia, si no me equivoco, a Siracusa, a tratar de implantar su ideal político, Platón. Pero lo cierto es que Platón, cuando vio que mataron a Sócrates, dijo: no, están demasiado locos, mejor me dedico a filosofar. Lo cual era bastante parecido a lo que hacía Sócrates, porque Sócrates no iba a la asamblea, Sócrates trataba de evitar ocupar cargos públicos, ocupó una vez cargo público porque no le quedaba otra opción. En fin, entonces como que siguió un poco la huella de su maestro, de esquivar a la política, y por eso también Sócrates era mal visto en Atenas. Si ustedes leen en Heródoto, en el libro La historia de la guerra del Peloponeso, en un momento Pericles hace un discurso donde dice: entre nosotros los atenienses, el que no hace política directamente es para nosotros un inútil, no sirve para nada. Claro, porque para estos seres humanos que vivían en una polis, la polis y participar en la polis era el significado de la vida, más o menos. ¿Me explico? Había una identidad muy fuerte entre individuo y polis. Después eso se fue disolviendo y se terminó disolviendo. Pero no participar en política era muy mal visto, y esa fue otra de las cosas que le jugó en contra a Sócrates. Y también le jugó en contra a los sofistas, porque los sofistas iban de acá para allá aconsejando lo que había que hacer en política, pero ellos nunca se hacían cargo de las consecuencias. Y no se puede negar que tuvieron influencia. También es cierto que, como dice Hegel, en algún sentido, ellos vinieron después de la política. Primero la política concretó sus ideas y después los sofistas vinieron a darle expresión. O sea, esa metáfora de Hegel de que la lechuza de la filosofía sale después al anochecer o algo así. Ahora no la recuerdo muy bien. Pero ¿qué es lo que quiere decir Hegel ahí? Es que el filósofo expresa las ideas después de que la historia ya las ha realizado. Bueno, con los sofistas vale un poco esto. Pero también es cierto que hubo una dinámica como de retroalimentación entre sus ideas políticas y los contextos políticos en los que actuaron como profesores. Y eso no se puede discutir mucho. Bien. Entonces, entre los políticos influyó en Critias, en Alcibíades, pero parece que también en Pericles. Y todo en el aspecto de la retórica, en el aspecto del manejo de la palabra. Y ahí parece que con Pericles habría intervenido Aspasia, que era la mujer de Pericles y que era una intelectual. Y se dice que Aspasia le aguzó la lengua a Pericles al estilo de Gorgias. Bueno, eso sería en cuanto a la influencia en la esfera política dentro de lo que se conoce. Después habría influido en Tucídides, el historiador, en Agatón, el poeta trágico y cómico, porque recuerden que en Grecia si hacías tragedia, hacías comedia, era todo uno, ¿no? Y Agatón aparece en el banquete de Platón. Es justamente el banquete es en honor a Agatón, que ganó una competencia
poética, etc. Y se dice que la retórica de Gorgias influyó en Agatón. También, ahora pasando a la filosofía, en Esquines, que fue un socrático, un filósofo del círculo socrático. Parece que Esquines también usaba la retórica gorgiana, que después veremos qué características tiene. Después están los que fueron influidos por Gorgias reaccionando contra Gorgias, ¿verdad? Porque la influencia de un pensador en otro no siempre implica estar de acuerdo. A veces un pensador influye en otro determinando que el otro reaccione contra él. Y ahí tenemos a Antístenes, que fue otro socrático, que parece que escribió un diálogo llamado Arquelao contra Gorgias. Y eso tiene que ver con el Gorgias de Platón, si uno se pone a hilar fino, porque según el Gorgias de Platón, una moraleja que se saca es que la retórica de estilo gorgiano es buena para realizar la voluntad de uno sin límites y entonces volverse un tirano. Y Arquelao, ¿qué era? Era un tirano modélico. Entonces parece que por ese lado lo atacaba también Antístenes. Bueno, Platón es claro que lo ataca en el Gorgias. Y Aristóteles, directa o indirectamente, reacciona contra Gorgias porque inventa la lógica y pone las reglas del razonamiento. Y eso sirve para desguazar a los argumentos de Gorgias, ¿verdad? Y del estilo gorgiano. Entonces yo veo en el descubrimiento de la lógica algo forzado por argumentadores como Gorgias, que eran sofísticos, en el sentido de hacer sofismas. Entonces, tanta acumulación de sofisma detonó la invención del control argumental. Y eso es la lógica, el control argumental. O sea, un procedimiento para discernir cuáles argumentos funcionan y son buenos y cuáles parecen funcionar pero son malos. Entonces yo veo en el descubrimiento de la lógica por Aristóteles una especie de resonancia de los argumentadores falaces como Gorgias. Porque el descubrimiento de la lógica no es sino el descubrimiento de un procedimiento para fiscalizar los argumentos. Y Gorgias llevó a una situación tal en la cual era necesario tener un procedimiento de fiscalización de los argumentos. Como vamos a ver, si ustedes leyeron sobre el no ser o sobre la naturaleza, vamos a ver que los argumentos que da Gorgias son tan buenos sofismas que obligan al pensamiento humano a desarrollar todavía más el pensamiento y la reflexión sobre el pensamiento para poder mantener las cosas medianamente en su lugar. Gorgias llega, por ejemplo, a sostener que el pensamiento no tiene ninguna relación con la realidad sobre el no ser. Con un sofisma, pero un sofisma que es difícil demostrar que es un sofisma. Que es difícil fiscalizar y detectar. Aquí esto está mal. Parece estar bien, pero está mal. Y bueno, Gorgias, entre otros, llevó a una situación tal en la cual la invención de la lógica era imprescindible. Y ahí aparece Aristóteles. Y por eso yo digo que indirectamente hay una influencia. Después en Aristófanes hay una reacción contra Gorgias y contra todos los intelectuales, que como ya dije, para Aristófanes eran unos charlatanes, etc. En fin, eso en cuanto a sus influencias. Tenemos por un lado los discípulos, por otro lado los políticos que se hicieron eco, después los filósofos, los poetas, etc. Después nos llega la referencia de que hubo un tirano en Tesalia llamado Jasón, que hizo de Gorgias su consejero, y Gorgias habitó en Tesalia y fue cortesano en Tesalia. Y esto parece significativo en cuanto a que Gorgias no parecía tener un especial compromiso con la democracia y el modelo democrático. Pero bueno, dejo la pregunta.
Con lo cual, si no tenía un especial compromiso con el modelo democrático, vemos un punto, si se quiere, de disociación con Protágoras, porque en Protágoras creo yo que la lectura más correcta de su ideología política lo hace afín al modelo democrático, según lo expresado en el Protágoras de Platón. Bueno, y según el Menón de Platón, en Tesalia, Gorgias inculcó esto de responder a cualquier pregunta con valentía y etcétera. Lean el pasaje correspondiente, que está mejor expresado que lo que yo puedo expresar, etcétera. ¿En qué hora estamos? 5 de la antepasada. Bien. 25. Bien. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de las obras y dejamos por acá. Las obras referenciadas de Protágoras son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Pero sabemos que escribió muchas más. De Gorgias, ¿no? Sí, de Gorgias. 8 obras referenciadas en los referentes que tenemos para él. Escribió muchas más. Ahora, lo que es cierto es que para Gorgias escribir no era lo primero ni lo más importante. Para Gorgias lo primero era la oralidad. Y en la oralidad, como lo primero, Gorgias era un artista a la vez que un técnico. Y ambas cosas a la vez. Un artista y un técnico. No estaban separadas estas dos condiciones, de artista y de técnico. Bien. Subrayo, para Gorgias lo primero era la oralidad y la escritura era lo segundo. Algo parecido pasa con Platón, que sabemos que sus doctrinas más importantes solo eran transmitidas oralmente y él concebía la escritura como un medio para la memoria para aquel que ya sabe, no como para enseñar o algo por el estilo, sino bueno, para recordar mañana. Lo que pensé hoy lo dejo escrito. Así era, no era lo primero, era lo segundo. Después, en cuanto a la obra de Protágoras, de Gorgias, tenemos el mismo problema que con Protágoras. Se nos complica hacer una perspectiva histórica. No sabemos qué escribió antes, qué escribió después. O sea, el mismo problema que tenemos en cuanto a Protágoras y su pensamiento lo tenemos en Gorgias. No podemos tener una perspectiva histórica, una perspectiva de desarrollo en el tiempo. ¿Qué fue primero? ¿Qué fue después? ¿Cómo evolucionó? Se han hecho distintas hipótesis, pero lo cierto es que de lo que tenemos no podemos fundamentar una perspectiva histórica sobre Gorgias. Estaríamos explotando mal el material que tenemos si quisiéramos hacer una perspectiva histórica sobre la obra de Gorgias. Bueno, entonces, hablemos un poco de las obras. Tenemos primero la defensa de Palamedes, que según Oscar Nudler, la apología de Sócrates de Platón se inspira en la defensa de Palamedes de Gorgias, o en algo muy parecido. Es una obra auténtica, conservada. Tiene un aspecto interesante que adelanto, y es que el discurso no puede revelar la verdad. Esto me parece muy interesante, esta idea me parece muy interesante, que el logos no puede revelar la verdad. Después podemos decir que es un discurso epidíctico. ¿Qué quiere decir que es un discurso epidíctico? Que es una demostración. Epidíctico viene de epideixis, que es demostración, es una demostración de retórica. Es un discurso forense porque en la defensa de Palamedes se defiende de la acusación de traición hecha por Ulises y se defiende frente a jueces.
y vemos la argumentación, vemos la sutileza de la argumentación, porque por ejemplo, Palamedes defiende que él es inocente, argumentando que si él hubiera podido llevar a cabo la tradición, no hubiera querido, y si hubiera querido, no hubiera podido. Con estos dos argumentos. Si hubiera querido llevar a cabo la tradición, no habría podido. Y si hubiera podido llevar a cabo la tradición, no hubiera querido. Hay componentes de retórica por acá y por allá, distintas figuras. Aparece el tema de la justicia, cosa que es importante. Después vamos a estudiar la defensa de Palamedes en particular, así que ahora no es necesario que profundicemos. Después tenemos el encomio a Helena o elogio de Helena, que es otra obra que se conserva auténtica. También es un discurso epidíctico, es un elogio o una reivindicación. Lo que hace Gorgias es mostrar que sea cual sea el motivo o la causa por la cual Helena se fue a Troya con Paris, Helena es inocente. Y ahí se ve el método de la exhausción de alternativas, porque Gorgias dice: Helena se fue a Troya o bien por A, o bien por B, o bien por C, o bien por D. Y dice Gorgias: en cualquiera de estas alternativas, que son todas, Helena es inocente, por lo tanto Helena es inocente. Y ese es el razonamiento de Gorgias en esta obra. Con lo cual vemos el método de la exhausción de alternativas. De nuevo hay un gran despliegue de argumentación, hay muchas observaciones muy interesantes sobre el logos y su relación con la persuasión y el poder de la palabra, etc. Tenemos la novedad del método de la exhausción de alternativas, etc. Después tenemos el sobre el nocero sobre la naturaleza, que podríamos decir que es la obra filosófica conocida de Gorgias, que la habría compuesto entre el 444 y el 441 a.C. No la tenemos en su versión original, sino que tenemos dos resúmenes o versiones doxográficas. En esta obra se defienden tres conclusiones paradójicas encadenadas. Primero se defiende que nada existe, después que si algo existiera, fíjense un contrafáctico, si algo existiera no sería pensable, y si algo existiera y fuera pensable, entonces no sería comunicable a través de la palabra. Entonces tenemos que en esta obra Gorgias abarca temas de ontología, cuando discute que nada existe, cuando defiende que nada existe, cuestiones de epistemología, cuando defiende que si algo existiera no podría ser pensado, y cuestiones de filosofía del lenguaje, cuando defiende que si algo existiera y fuera pensable, no sería expresable a otro con la palabra. En esta obra, sobre todo en la defensa de que nada existe, tenemos el método de la exhausción de alternativas de nuevo, porque Gorgias dice, por ejemplo, si algo existe, ¿es uno o múltiple? No hay más opciones. Ahora, a esto lo combina con la reducción al absurdo o método apagógico, y concluye que es imposible que lo que existe sea uno o que sea múltiple. Por lo tanto, lo que existe no existe. Lo que es no existe. El ente no existe. En esta obra tenemos una dialéctica y un contrapunto con Parménides, porque como ustedes saben, Parménides defiende que lo que es, y que lo único que se puede pensar es lo que es, y que lo único que se puede decir es lo que es. Y Gorgias defiende que nada es, que si algo fuera no sería pensable, y que si algo fuera y existiera y fuera pensable no sería decible. Entonces contradice a Parménides punto por punto.
Y no es casual esto, porque parece que el problema o los problemas los tomó de Parménides y ocupa lugares conceptuales en estos problemas que de alguna manera abrió Parménides. Lugares conceptuales, ¿no? La tesis de que nada existe es un lugar conceptual. La tesis de que si algo existiera no sería pensable es otro lugar conceptual. Bueno, Parménides no defendió estas tesis, pero abrió estos lugares conceptuales para pensar, por así decirlo. Y Gorgias se metió en ellos. Parece que esta obra sobre el nocero, sobre la naturaleza, es una exhibición de la práctica protagoriana de hacer más fuerte al logos más débil, hacer más fuerte al argumento más débil. Como sabemos, tenemos dos versiones doxográficas, una en Sexto Empírico en contra de los matemáticos y otra del pseudo Aristóteles, Meliso, Genófanes y Gorgias. Hay distintas hipótesis sobre el origen de estas versiones doxográficas. Algunos especialistas sostienen que ambas se originan en una versión de Teofrasto, otros que se originan en versiones distintas que no se pueden localizar, otros defienden que se basan en paradigmas distintos del texto de Gorgias, de distintos alumnos de Gorgias. A raíz de estas distintas hipótesis sobre el origen de estos resúmenes sobre el no ser, hay distintas valoraciones respecto de cuál hay que tomar como más fiel respecto de Gorgias, si el resumen de Sexto Empírico o el de Meliso, Genófanes y Gorgias. Y algunos se inclinan por Sexto, otros por Meliso, Genófanes y Gorgias, y otros por integrar ambos. Esta opción última es la que vamos a adoptar en el taller. Bien. Después tenemos el discurso olímpico que Gorgias habría pronunciado en Olimpia en ocasión de una fiesta panhelénica, y en este discurso, que no se conserva, lo que se conserva es la noticia de que Gorgias reivindicaba la concordia o monoia en griego, la concordia entre los griegos y la unidad frente al persa, o frente a los bárbaros y en especial frente al persa. Y hay una frase de Gorgias que resume un poco esto, y es que las victorias frente a los bárbaros merecen himnos, mientras que las victorias de los griegos sobre los griegos merecen trenos, y los trenos eran cantos fúnebres. Entonces Gorgias se vuelve un poco abanderado de esta idea de la unidad griega, que no era una idea de unidad política en el sentido de generar un estado griego superior a las poleis. No, esa no era la idea, sino la idea de, que haya paz entre los griegos y unidad frente a los bárbaros. Este panhelenismo tiene eco en Pericles, por ejemplo. Ustedes recordarán que Pericles funda la colonia de Turios, que era una colonia intencionadamente panhelénica. En fin. Después tenemos el discurso pítico, que supuestamente fue pronunciado en Delfos, del que no se sabe más nada que eso, en el templo de Apolo en Delfos. Después el discurso epitafio, que no se sabe cuándo fue pronunciado, pero lo que sí se sabe fue que fue encargado a Gorgias para una ceremonia pública de enterramiento de soldados muertos en guerra por parte de Atenas. O sea, Atenas encargó a Gorgias que elaborara un discurso de elogio a los soldados muertos en la guerra, a los soldados atenienses muertos en la guerra, etcétera. Pero no se sabe muy bien en qué guerra, porque hubo muchas. Hay una hipótesis de que fue en una interrupción de la guerra del Peloponeso con Esparta, porque ustedes saben que la guerra del Peloponeso en algunos momentos se interrumpió y después se reanudó hasta que se terminó. Pero supuestamente algunos localizan el pronunciamiento de este discurso epitafio en la paz de Nicias, lo que se conoce como la paz de Nicias, que fue una interrupción de la guerra del Peloponeso.
Pero lo interesante de este discurso epitafio es que Atenas le haya encargado a Gorgias que elaborara un discurso para una ceremonia pública, estatal, etc., y de la mayor relevancia. Entonces nos habla del lugar hasta político que tenía Gorgias en el mundo griego, ¿no? No solo lo llamaban de las fiestas panhelénicas, sino que Atenas, que oradores no le faltaban, le encargó a Gorgias para una ceremonia importante, un discurso, etc. Después tenemos otra obra de las que nos llegó noticias, que a través de Aristóteles, que es el elogio de los eleos o de los ciudadanos de Elis, de la cual solo se conserva el principio que dice Elis, ciudad feliz. Y Aristóteles en la retórica justamente lo que observa es que Gorgias abre el discurso con esta expresión como de lleno, ¿no? Y dice Aristóteles, sin calentamiento previo, sin preámbulos, empieza así, como con todo. Elis, ciudad feliz. El elogio de los eleos empieza diciendo Elis, ciudad feliz. En fin. Y después está la obra supuesta arte oratoria, de que Gorgias escribió una arte oratoria, o sea, una técnica de la retórica. Tenemos el testimonio de Aristóteles, que de paso, dicho sea de paso, critica el modo de enseñar la retórica de Gorgias, porque dice, Gorgias lo que da no es el arte, retórica, sino los resultados del arte, y entonces no enseña el arte, sino los resultados. Lo cual es discutible, porque a través de los resultados se puede enseñar el arte, porque a través de ejemplos se puede enseñar un arte. Entonces, porque lo diga Aristóteles no tiene por qué ser la palabra definitiva, pero bueno, lo cierto es que Aristóteles cuestiona la forma de enseñar retórica de Gorgias. Platón en el Fedro parece confirmar que Gorgias escribió una técnica de la retórica, y al parecer esta obra sería un compendio de discursos epidícticos, o sea, un compendio, una colección de exhibiciones retóricas como la defensa de Palamedes y el elogio de Helena. Entonces sería como una colección de eso. Y esto encaja con lo que dice Aristóteles y con lo que critica Aristóteles, ¿no? Que Gorgias no enseña el arte sino los resultados. En fin. Pero bueno, y con esto vamos cerrando por hoy, pero quiero subrayar que para Gorgias lo primero y lo segundo era la oralidad, y después la escritura. Aún así escribió mucho, pero su actividad como rétor y como artista y técnico de la palabra tenía que ver con la oralidad. Bien, bueno, y con esto cerramos la exposición por hoy y pasamos a las preguntas. Sí hay. Cuando vos decís que era un artista y técnico, artista en el sentido de dominio del arete, porque no entiendo mucho la diferencia. En el sentido de que había una búsqueda deliberada de la belleza y del placer estético. Bien, un artista en términos más contemporáneos, ¿no? Sí, pero también creo en un sentido griego, porque la belleza era un valor muy importante para los griegos. Claro, no, la palabra artista era lo que no entendía bien, porque la asociaba con eso, con el dominio. Claro, yo estoy haciendo una aproximación desde la contemporaneidad para analizar un fenómeno, ¿verdad? Entonces, lo que yo estoy tratando de articular es una idea que en griego no se puede articular muy bien. Claro. Porque ellos no habían separado arte de tecne. Claro. Entonces, lo que yo estoy tratando de hacer es decir algo que no se puede decir en griego. Pero sí se puede ver desde nuestra perspectiva. ¿Me explico? Sí, perfecto. Entendí perfecto. O sea, Gorgias reflejado en nosotros como espejo es a la vez un artista y un técnico. Y ambas cosas juntas. Yo me anoté una pregunta. Bueno, adelante.
respecto a la ética, yo cuando estabas hablando me pregunté, ¿cómo sabes qué es lo oportuno en cada situación? O sea, porque está bien. ¿Por los efectos? Sí, pero si tú sos un niño, no sé, o sea, alguien tuvo que haber enseñado la ética en algún momento de tu vida, si no, ¿cómo sabes cómo es actuar oportunamente en cada situación? Bueno, José Barrio Gutiérrez, que es el que le atribuye estas ideas a Gorgias, dice que es un don y que no se puede enseñar, justamente. Por eso no se puede enseñar, o lo tienes o no lo tienes. Y que es oportuno se ve por los efectos. Lo que produce efectos buenos es oportuno, lo que no, no. Sí, eso sí. Lo oportuno es lo que encaja perfectamente en el desarrollo de la situación. Claro, ahora que decís que sería como una virtud, parece como que naces con algo. Que puede ser más de una cosa, ¿no? En una situación puede más de una cosa ser oportuna, no solamente una, en principio. Sí, eso lo entendí. Lo que no entiendo es cómo vos, viviendo en una sociedad, ¿cómo podés saber qué es lo oportuno? Voy a decir por los efectos. Es que no se puede saber en el sentido de saber que tú quieres preguntar, justamente. Porque si se pudiera saber en ese sentido, se podría enseñar. Claro. Y a lo que va Gorgias es que no se puede enseñar. Por eso. Entonces, en ese sentido de saber que tu pregunta no se puede saber. Eso me ha quedado y... Sería más como un instinto. Sí, claro, ahí va, lo vi por ahí, yo dije, será como un instinto, pero está, porque, digo, en general, algunas reglas para vivir en sociedad seguís, entonces, bueno, ahí lo oportuno... Y ahí se está enseñando de alguna manera. Sin duda, sin duda. Eso es un poco lo que me quedé pensando. Y después acá, cuando hablaste de... Me quedó como algo contradictorio o no lo entendí. Como que él hacía muchos sofismas, ¿no? Sí. Pero a su vez derivó en la lógica. Que en realidad es una depuración de justamente de lo que es de fiscalizar, como dijiste tú, fiscalizar. Generó la necesidad, ¿no? Claro, pero o sea, es como que él al mismo tiempo podía hacer sofismas, pero también corregir, o sea, saber dónde estaba no digo falsedad, sino o el engaño entre paréntesis. O sea, ¿cómo hacía sofisma y al mismo tiempo fiscalizaba sus argumentos? No, Él no era, ¿no? Era Aristóteles. Ah. Lo que yo quise decir es que él, entre otros, como Parménides, por ejemplo, porque son argumentadores buenos. Hoy por hoy podemos decir, no, esto no funciona. Pero hoy hay que pensar allí. Y allí, si uno se enfrentaba a un argumentador como Gorgias, uno tenía las de perder hasta después de la invención de la lógica, que fue cuando se empezó a poder fiscalizar la argumentación y a detectar los non sequitur. ¿Me explico? Pero él no fue el que de alguna manera él contribuyó. Ahí va, ¿cómo dijiste acá? Con sofismas y paradojas se contribuye. No toda contribución es, por así decirlo, lineal o directa. Hay contribuciones que se dan de forma dialéctica, creo yo. La lógica se puede decir que es como una reacción a los sofismas. Claro, como la medicina a la existencia de la enfermedad. Claro, pero yo entendí que él mismo utilizaba la extracción de alternativa. Entonces. Claro. Claro, entonces digo, si él utiliza eso, él desarrolló cosas. Él desarrolló cosas de lógica, formas lógicas. Claro, exacto, que eso y lo vi como que iría en contra de su retórica. Es que yo creo que es parte de su capacidad erística justamente desarmar argumentos del otro, a la vez que construir argumentos poderosos contra el otro. Claro. ¿Me explico? Sí, por eso me dio como que él en realidad era consciente de lo que estaba haciendo. Porque estos personajes
no argumentaban solo, sino que siempre es en discusión. Claro. Y como el argumento va, viene el del contrincante. Claro. Y es en esa lucha que se da la argumentación. Entonces, a la vez que él tenía la capacidad de atrapar al otro, él podía, supongo yo, por su misma capacidad de atrapar al otro, liberarse de las argucias del otro. Claro, con esto anulaba el argumento del otro. Claro, pero en este nivel es un conocimiento lógico más bien práctico. Sí, claro, sí, entendí. Más bien no explicitado, más bien no teorizado. Sí, como un instrumento. Pero sí. la idea de absurdo, según el testimonio de Sexto Empírico, ya está clara en que después tengo que examinar bien cuál es la noción griega, pero la idea de absurdo, de que tal o cual cosa es absurda, ya estaba bien clara para Gorgias. Y eso, bueno, es lógica, ¿no? Claro. Y no me quedó muy claro cuando empezaste a hablar obra por obra, ¿qué es lo epidíctico? ¿No? ¿Cómo ves? Discurso epidíctico. Sí, son exhibiciones. Yo puse demostración de retórica, pero igual lo escribí, pero no entendí muy bien qué es. Un discurso epidíctico es una exhibición de habilidad con la palabra, por escrito. Eso es un discurso epidíctico. Sobre el no ser, es una especie de muestra de habilidad, de cómo puedo demostrar que Parménides se equivocó, de peleador nomás, digamos. Sí, después vamos a entrar en ese tema, porque me parece que hace a una de las cuestiones fundamentales sobre Gorgias, y que podríamos ponerla en estas preguntas. ¿Es Gorgias un filósofo? ¿En qué sentido es filósofo y en qué sentido no lo es? Porque Gorgias realmente creía que nada existe. Claro, esa es la pregunta que me... Pero lo argumenta. Entonces, es un problema. Se nos plantea un problema. Gorgias argumenta algo que él no creía verdadero. Porque él no lo creía. Entonces, tú preguntaste si él creía en el ser o en el no ser. No, que si él escribe sobre el no ser como una forma de mostrar su habilidad retórica, para decir, mira, Parménides, te puedo dar vueltas de tu verdad. Porque me cuesta creer que él pensara que nada existe. Claro, ya entendí. Y a lo que yo voy es a eso sobre lo que tú llamas la atención, que es el papel que juega su condición de rétor en su condición de filósofo. Es esencial para plantear el problema de en qué sentido él era un filósofo, y para entender que él fuera un filósofo, cómo él era un filósofo, y que después vamos a entrar en eso, porque yo quiero que ese sea uno de los hilos conductores de nuestro trabajo de Gorgias, para de paso ir pensando el concepto de filosofía. Vos decís que él es todo un problema, ¿no? Que él argumentaba eso, pero tal vez creía en el ser. Claro. Sí, que un tipo con tal inteligencia de llegar a creer de que nada existe parece como, claro. ¿no? Es como medio absurdo. Y sin embargo lo demuestra y lo argumenta con un argumento poderoso. Con argumentos poderosos, ahí claro. Está, bien dicho. Bien. Lo develaremos después. Próximos capítulos. Claro, paso a paso. Bueno.